Jesucristo dijo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que no da fruto lo corta y todo lo que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes están limpios gracias a la palabra que les anuncié. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto, no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí no podrán hacer nada. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 1 al 8. Separados de Dios no se puede hacer nada. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 10 de mayo, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Juan de Ávila. Es el patrono de los sacerdotes españoles. Es reformador, es escritor, es presbítero, es doctor de la iglesia. Con esa carta de presentación suficiente para uno imaginarse un hombrononón en materia de fe, en materia de santidad, un predicador impresionante de la palabra de Dios, una persona entregada, generosa. Prefiero vivir sin piel que vivir sin devoción a la Virgen María, decía San Juan de Ávila, que nace en el año 1500 en España. Estudió en la Universidad de Alcalá y fue ordenado sacerdote en 1526. Y lo primero que se le ocurrió fue regalar todos los bienes que le habían dejado los padres a las personas necesitadas y arrancó como San Francisco de Asís de cero. Preparaba las homilías de rodillas frente a la cruz, al Santísimo Sacramento. Arrodillado y en oración meditaba la palabra de Dios. Algo bien interesante de este santo, como le digo yo, un hombrononón, es de quién era consejero. En América Latina decimos casi de nadie. Era consejero de San Juan de Ávila, amigo y consejero. Consejero de San Ignacio de Loyola, un hombrononón de santo, fundador de la comunidad de los padres jesuitas, la comunidad del Papa Francisco. Consejero de una mujer impresionante, Santa Teresa de Jesús. Consejero de San Juan de Dios, de San Francisco de Borja, de San Pedro de Alcántara y de Fray Luis de Granada. Diríamos los colombianos, casi de nada. San Juan de Ávila, un ejemplo de cómo se hacen cosas grandes, maravillosas, impresionantes, cuando una persona se fija más en lo que va a hacer y menos en lo que tiene. Abandonó todo lo que tenía y se entregó a servirle a Dios. Separados de Dios no podemos hacer nada. Tiene toda la razón. Nadie puede hacer nada sin la gracia de Dios, sin el poder de Dios, sin el talento de Dios. No pueden hacer nada. ¿Quién lo dijo? El mismo Dios. Sin mí no pueden hacer nada. El que permanece en mí da mucho fruto, pero el que está separado de mí no puede hacer nada. Es una frase de orden divino. No es un consejo psicológico ni filosofía. Es palabra de Dios. Y por encima de la palabra de Dios se supone que no hay una mejor alternativa. Capítulo 15, Evangelio de Juan, verso 8. Sin mí no pueden hacer nada. La unidad con Jesucristo entonces le define a un ser humano la vocación, la misión, el éxito de su vida.
la fuerza de la unidad donde reside en la gracia del Espíritu Santo. Ahí está el punto de todo misionero, de toda persona que quiera servirle a Dios, catequista, misionero, evangelizador, consagrado, sacerdote, bautizado, persona que va a la iglesia, no podrá hacer nada sin la gracia del Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por gracia del Espíritu. Existen variedad de carismas, dice la Biblia, talentos, pero la unidad es una misma, el Espíritu de Dios. Hay variedad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Se pueden realizar diversidad de obras en una iglesia católica, pero sabiendo que Dios es el mismo y obra así en todos, entonces se logra la unidad. No pueden hacer nada sin mí. La persona que intenta servirle a Dios, que se consagra para las cosas de Dios, que le gustan los asuntos de Dios y comienza a caminar solita, termina muy mal. Termina una persona ególatra, una persona arrogante, una persona que le daña la fe a los demás, quizás una persona mentirosa. ¿Cuál es el detalle? No está unida a Dios, le falta espíritu, le falta gracia según la Santa Biblia. El Espíritu de Dios es el que regala los carismas para que las personas mantengan unidas a Dios y produzcan mucho fruto. El santo San Juan de Ávila, nuestro santo para hoy, gastaba horas enteras de rodillas preparando un sermón, una homilía. Ese santo era muy respetuoso de explicar la palabra de Dios. La Santa Biblia dice que todos los talentos que recibimos las personas son obras del Espíritu de Dios. Basta ir a leer la primera carta a los Corintios en el capítulo 12 para darse cuenta de esa realidad. Todos los talentos son obra del Espíritu de Dios. Todo es obra del Espíritu de Dios. El éxito estaría entonces ¿dónde? En estar unidos a Dios. Y es la magnífica forma de frutos en abundancia en la iglesia. Separados de Dios no podemos hacer nada. ¿Nos convertimos en qué? En autoritarios. Toda persona que está separadita de Dios, pero que intenta trabajar en la iglesia o decir algo, pero si está separada, termina como un autoritario, una persona solita, un gobernante solo, parecido a cantidad de gobernantes que tiene la tierra, pero solos, prepotentes, y una cantidad de pueblo apenas mirando desde lejos. No es bueno, dice la Santa Biblia. Un buen ejemplo es la unidad entre el Padre y el Hijo. Los católicos sabemos que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sabemos que el Padre se relaciona con el Hijo a través del Espíritu Santo, que forman una unidad, pero también actúan diferente, pero forman la unidad. Hay algo que los conecta y no los deja estar separados el uno del otro, pero cada uno tiene su autonomía. Bien interesante la cosa. Yo y el Padre somos una cosa, decía Jesucristo, capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Yo y el Padre somos una sola cosa. ¿Cómo hay una unidad entre el Padre y el Hijo? San Juan Pablo II, por ejemplo, enseñaba que para realizar esa unidad debemos permanecer en Cristo. Y las palabras son las siguientes: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, sin mí no pueden hacer nada. Volvía y repetía San Juan Pablo II, los llama a una unión con Él, pues es allí donde encuentran el verdadero sentido de la iglesia. Una condición esencial para ser iglesia con eficacia apostólica, decía San Juan Pablo II, es que haya unidad. Eso es condición esencial para ser una iglesia apostólica. Hemos aprendido una buena lección en el día de hoy, y la buena lección es que separados de Dios no podemos hacer nada. Todo el que está unido a Dios y es humilde y acepta la gracia de Dios, tiene mucho para ofrecerle a los demás. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.